Diego De Luca, en la Fiscalía a propósito también de otro de los temas del día. Diego, bienvenido, ¿cómo estamos? Paulino, buenas tardes para vos, para todos allí en el piso. Bueno, aquí nos encontramos en tribunales de inmigrantes, en el Poder Judicial de la Nación, porque claro, en la Fiscalía número 61, en el piso 13 de este edificio, donde el fiscal en realidad subrogante es Martín López Perrando, quien es titular de la Fiscalía número 12, bueno, estaría tomándole testimonio a 2 de las 3 personas citadas aquí a declarar en la jornada del día de hoy. Fueron 6 en total, 3 el día de ayer, otros 3 el día de hoy. 2 ex compañeros, a ellos hacemos mención en este caso, no así uno de los albaniles, Cristian puntualmente, alias Chucky, quien fuera quien encontró los huesos, los restos óseos de Diego Fernández Lima, de la víctima de este hecho horroroso de hace ya más de 41 años en Coglan, donde se encontraron hace un poco más de un mes, aproximadamente el 20 de mayo en realidad, porque era una palabra importante la del propio Cristian, quien dijo haber reconocido de manera inmediata prácticamente que se trataba de huesos humanos, dado que tenía cierto conocimiento en la materia porque había cursado algunos años de medicina. Lo cierto es que los compañeros que declararon hasta el momento se refirieron a Diego Fernández Lima como alguien alegre puntualmente, y cuando le consultaron respecto de Cristian Graf, bueno, lo tildaron de alguien más que nada callado, en cierta forma introvertido. Habrá que ver si el día de mañana finalmente citan nuevamente a declarar a Cristian, que no se presentó en la jornada de hoy, que él, bueno, en palabras con La Nación Más justamente, dijo que en realidad no lo habían citado. Lo cierto es que hasta el momento lo importante de esta jornada tendría que ver con qué dicen aquí detrás nuestro, dentro de este edificio, los que declararon en la jornada del día de hoy, que lo están haciendo en estos momentos los ex compañeros de Diego Fernández Lima, quien fuera también acotamos ex futbolista de Excursionistas en las inferiores del club. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos que saber, Lourdes, sobre esta causa que rompe la escena, que tiene todos los condimentos casi novelescos y para una serie de Netflix, me decía Camila? Es que esto va a terminar en una serie, olvídate. ¿Vos crees eso? Sí, sí. Yo ya estaría yendo a ver a la familia a decirle cuánto quieren, yo voy a hacer esta serie. En medio del dolor. Sí. Que implica de todas maneras la resolución de un caso. Claro, probablemente lo haría, Paulino, porque tiene todo el condimento necesario. Vos tenés a 2 personas que se conocían de un colegio, que fueron compañeros durante un año, que fue justamente segundo año en la NET número 36. En el año en el cual termina después desapareciendo esta persona, y que 41 años después, de casualidad, porque hay obreros trabajando en un patio, encuentran huesos humanos, y esos huesos humanos después terminan siendo los de el que había sido su compañero en segundo año. Y los propios compañeros de él, en un chat que tienen alumnos de la NET 36, dicen, pero si esa era la casa de Cristian Graf, que era compañero nuestro de la NET, y todo se indica que había ocurrido en ese patio. Entonces es como muy novelesco. Está muy bien. Un crimen que queda sin sentencia, ¿no? Digo, impune. Efectivamente, por la prescripción del paso del tiempo. Igual me dejan preguntarle a Franco Fiumara, que es ex juez y ex jugador de Excursionistas. Dale. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Un gusto, buenas tardes. El gusto es mío, Paulino. Buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes este triste momento, podemos decir. Sí, porque es triste en todos los casos, de eso no hay duda. La pregunta primaria, inicial, de un no leguleyo, como mi caso. ¿La causa no hay chance de que pueda ser investigada? ¿Esto está prescripto? Técnicamente está prescripto. No interesa que el Estado siga investigando esto, o mejor dicho, que siga con la prosecución de la causa, de que se investigue sí por las víctimas, ¿no? Hay 2 cuestiones en base a esta pregunta que es de muchísimo interés bajo mi punto de vista. ¿Qué crimen se cometió? Por eso sí debe proseguirse con la investigación, que muy bien lo está haciendo el doctor Perrando de la Fiscalía, para saber la verdad histórica y la construcción también de una futura memoria por el caso que se pueda hacer un juicio por la verdad. ¿Y por qué le digo esto? Porque también hay algunas partes de la biblioteca o algunos juristas que sostienen que en base al error del Estado y equilibrando los derechos de las víctimas con los derechos de los imputados, se podría ver la impericia en el momento de que no le tomaron la denuncia a los familiares, que eso es gravísimo. Sabemos que la justicia y también el derecho es evolutivo,
las famosas planillas que había en ese momento y de ir por la parte de que fue descubierto el cuerpo y contar desde este momento justamente el inicio de la acción en sí mismo, ¿no? Es complicadísimo, es una gran construcción jurídica que esto terminará en la Corte. La Corte no sabemos a ciencia cierta, pues es un caso muy inhóspito que no sea crimen de lesa humanidad, pero yo tengo, bajo mi percepción y mi punto de vista, una cuestión fundamental, que acá hay un derecho humano vulnerado y gravísimo que es el de la familia y muchos derechos humanos en relación a lo que es los derechos de las víctimas, ¿no? Que hay que tenerlos presentes. Y a partir de ahí ver el juicio por la verdad o si esto genera alguna acción nueva a partir de ese juicio por la verdad. Claro, pero acá tenemos, como usted bien dice, un juicio por la verdad que lamentablemente termina solamente para la familia de saber la verdad, saber qué ocurrió en esa casa, saber qué ocurrió con Diego Fernández Lima, aquel 26 de julio del año 1984, pero por otro lado vas a saber que esa persona, si se comprueba quién lo asesinó, porque hoy tenemos un sospechoso, no sabemos si esa fue la persona que asesinó a Diego Fernández Lima. Pero si se llega a comprobar que ese sospechoso es la persona que lo asesinó, no va a tener una condena. Va a tener una condena social, tal vez, pero no va a tener una condena jurídica. Lo remarcó muy bien usted. Va a tener una condena social que no es poco, porque esto va a ser un canal histórico y que también puede ser un puntapié fundamental. Como algunos grupos como Usina de Justicia, de familiares de víctimas, dicen que los crímenes o los homicidios no deben de ser prescriptibles, lo cual comparto yo esa tesitura. En muchos lugares en otros países justamente no son prescriptibles estos crímenes y se investigan, sobre todo con el avance de la tecnología. Pero déjeme agregarle algo que es muy interesante. Como en este caso no se puede citar a declaración indagatoria, se le debe tomar una declaración testimonial. Les recuerdo que el juicio por la verdad, muy utilizado en los crímenes de la dictadura, se declara ante un juzgado, ante un tribunal, una vez que se admite el mismo. Y van a declarar bajo juramento. Es como cuando, por ejemplo, un caso típico que nos acontece en crímenes comunes. Los menores, cuando son sobreseídos por la justicia de menores, pero son citados como testigos en la justicia de mayores, de adultos, por decirlo así, mayor de 18 años, declaran con declaración testimonial. Y si en ese juicio de la verdad los que estuvieron vinculados al crimen que no sabemos, o cuál es la calificación legal, crimen agravado, homicidio simple, qué es lo que pasó, todavía hay muchas cuestiones que dirimir, entonces si mienten, exactamente, si mienten en el juicio de la verdad, van a ser responsables penalmente. Ahora, y después nos enseña la Corte Interamericana y la Corte Suprema nuestro que las reparaciones es parte fundamental justamente de todo lo que es inherente a las víctimas en cualquier tipo de proceso. Ahora, lo más importante... Perdón, Paulino, sí, no, faltaba más. Nos mirábamos con Maxi también, porque vos viste las fotos, ¿no es cierto? Sí. Que envió de cuando jugaba. Él estuvo en excursionistas con él, ¿no es cierto? Con Diego. Sí, exactamente. Yo estaba en una categoría superior, él jugaba en séptima división, habían dos categorías en la C en ese momento, yo estaba en la quinta división, practicaba y entrenaba permanentemente en el plantel de primera, ahí justamente es donde lo van a encontrar a él. Estaba en el plantel de primera integrando ese gran equipo de excursionistas, ese gran club, lindo club, y bueno, y a veces como alternaban los partidos inferiores viajábamos en los mismos micros en jugar en donde nos correspondía ir, ¿no? ¿Y lo llegó a conocer entonces, doctor? Si había llegado a conocerlo, Franco, y que cómo era Diego, si tenés algo para aportar en una línea de sentido. Le soy muy honesto, él jugó en una categoría de bajo, compartíamos vestuario, compartíamos los entrenamientos, había muchos Fernández en el club en ese año, fue un año, Juan Fernández es un apellido bastante común. Tengo una idea de recuerdo vago de él así, pero más que nada en el grupo de exjugadores de excursionistas que sigo compartiendo hasta la actualidad, es donde más me nutrieron sobre quién era Diego, realmente algunos exjugadores que son un poquito más chicos que yo. Es la imagen de Diego que recuerdo para serle totalmente honesto al respecto. Pero sí,
con mucha satisfacción. Debo felicitar al club que ha hecho un homenaje, un sentido homenaje el día sábado pasado, ¿no? En relación a esto, porque tengo el recuerdo vivo del padre buscando a Diego. Yo ya estaba en el Club Atlético Almagro en ese año, pero compartía la amistad con muchos de los exjugadores, nos juntábamos y ya estábamos al tanto de lo que acontecía y la desesperación del padre. No puedo hablar del resto de la familia, pero del padre sí, porque lo he visto personalmente. Franco, enorme abrazo. Placer. Por favor, las a circunstancias. disposición. Hasta la próxima. Muy gentil. Hasta la próxima, siempre a disposición. El jueves arranca la campaña.